Hola, soy Benjamín y el día de hoy hablaremos acerca de la conversión. Y para ello leeremos San Marcos capítulo 1, versículo 15. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Es muy importante esta lectura, especialmente en este tiempo de Cuaresma. Incluso cuando nos ponen la ceniza, una de las frases que dicen es esta: conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Pero qué significa esto de la conversión? Vamos a leerlo desde el principio y vamos a meditar cada palabra por palabra para poder entender qué es lo que nos dice el Señor en su palabra. Decía: el tiempo se ha cumplido. Lo primero que dice es que se ha cumplido el tiempo. ¿Pero qué tiempo es el que se ha cumplido? El tiempo que se ha cumplido es el tiempo de Dios, que es perfecto. Y llegada a la plenitud de los tiempos, es decir, el momento exacto que tenía que llegar, Dios envió a su Hijo, a Jesucristo. Y este es el cumplimiento del tiempo, cuando Jesucristo vino a la tierra para mostrarnos el camino que debemos seguir para que esta vida no sea el final, sino que después de esta vida descubramos que hay una nueva vida, una vida eterna. Y por eso Jesucristo viene a mostrarnos que Él es el camino, la verdad y la vida. Y debemos reconocer que así como Jesús vino a la tierra, debemos permitirle que Jesús venga a nuestras vidas, porque es el tiempo de que nosotros permitamos que Jesús se acerque a nuestras vidas. Él siempre está dispuesto a cambiar nuestra vida, pero nosotros no estamos dispuestos a recibirlo. Y puede ser que a lo largo de nuestra vida no estemos dispuestos a recibirlo, pero el tiempo se ha cumplido. En este tiempo de Cuaresma, en este tiempo de conversión, debemos cambiar nuestra vida de forma radical, reconociendo que es el tiempo, que ya se ha cumplido el tiempo de Dios, para que nosotros dejemos de dejar la conversión para después, sino que reconozcamos que el tiempo de la conversión es ahora, el tiempo se cumplió. Y una cita que nos ayudará a entender esto de que el tiempo se cumplió es Gálatas capítulo 4, versículo 4. Escuchemos: pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Es decir, que Dios de todas las épocas decidió enviar a su Hijo hace aproximadamente 2000 años, para que nosotros reconozcamos de que el tiempo de Dios es perfecto, que las cosas a veces no son cuando nosotros queremos, sino es cuando Dios quiere. Y debemos aceptar que el tiempo es de Dios, y el tiempo en que Dios quiere que nosotros alcancemos la conversión es hoy. No esperemos para mañana, porque mañana puede ser que sea tarde. Debemos convertirnos hoy, no estar pensando muchas veces como hacemos nosotros, que pensamos: yo mejor me convierto mañana, y cuando es mañana, no, me convierto pasado mañana, y nunca vivimos el presente. El Señor quiere que en este tiempo de Cuaresma reconozcamos que debemos aceptar que el tiempo de Dios es hoy. El tiempo se ha cumplido, ya se cumplió el tiempo. No podemos darle más largas, no podemos esperar que la conversión sea para después, sino que el tiempo es hoy. Hay un dicho que dice: el mejor tiempo para sembrar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor tiempo es hoy. Y así como ese dicho nos ayuda a pensar a nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Esperar mucho tiempo para convertirnos? Si no sabemos ni siquiera cuándo vamos a morir, sería una locura esperar, porque no sabemos en qué momento nos llega la hora de la muerte. Y el tiempo se ha cumplido es reconocer que Dios es el dueño del tiempo y quiere que nuestra conversión sea hoy. Y nuestra conversión puede ser poco a poco. Puede ser que antes yo no leía ni un poquito la palabra de Dios, pero el tiempo se ha cumplido es que a partir de hoy yo empiezo a leer la palabra de Dios. Puede ser que llevo 20 años sin confesarme, pero a partir de hoy yo me confieso. Puede ser que llevo 20 años sin hacer oración, a partir de hoy hago oración. Pero puede ser que digamos: pero yo ya hago oración, yo ya hago obras de caridad, yo ya leo la palabra, ¿en qué me voy a convertir? Pues entonces debemos empezar a hacerlo más profundo, como Jesús, que dice: mar adentro. Entonces, si yo rezo 15 minutos, empiezo a rezar lo que me dice el Señor en Mateo 26:40 en adelante. Ni siquiera han podido velar conmigo una hora, empiezo a hacer oración una hora. Que yo hago obras de caridad con lo que me sobra, ahora empiezo a hacer obras de caridad hasta que duela, como dice la Madre Teresa de Calcuta. Que yo amo a mis hermanos, entonces no basta con eso, sino que tengo que empezar a amar a mis enemigos. Entonces mi conversión cada vez puede ser más y más. Y no debo compararme con las personas, porque a veces yo digo: yo quisiera ser como aquella persona, y cuando esa persona falla, entonces se cae nuestro ejemplo a seguir. Sino debo tener los ojos puestos en Jesús. Y si yo tengo los ojos puestos en Jesús,
Nunca lo voy a superar porque es Dios, es Jesús y Él es el camino, Él es el que debemos seguir. Entonces yo veo a Jesús y veo la gran humildad que Él tiene y yo digo, es tiempo de convertirme, es el tiempo ahora que yo debo empezar a ser humilde como Jesús. Era tan humilde Jesús que siendo Dios se hizo hombre por la salvación de nosotros. Así nosotros, por lo muy alto que estemos o por muy alto que nos creamos, debemos empezar a buscar también la salvación de los hombres, empezar a predicar con nuestro ejemplo la palabra de Dios para que las personas reconozcan que el tiempo se ha cumplido. Sigamos con Gálatas 4:4. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley. Ese Hijo que envió Dios, lo envió y nació de una mujer. El punto de partida es el cielo, Dios, y el punto de llegada aquí en la tierra es la Virgen María. Por eso muchas veces cuando nosotros queremos alcanzar la conversión, debemos comenzar de ese punto de partida aquí en la tierra, que es nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que es obviamente inferior a Dios porque ella no es Dios, pero es la Madre de Dios, el que todo lo puede. Por eso debemos pedirle a la Madre Santísima que reconozcamos que el tiempo se cumplió. Si antes yo no rezaba el rosario, empiezo a rezar el rosario. Si antes yo no rezaba ni siquiera un Dios te salve, empiezo a rezar un Dios te salve. Después 3 Dios te salve, después un santo rosario. Pero rezar con devoción a esta Madre Santísima y pedirle que me ayude en este camino de conversión, porque ella como madre le va a pedir a su Hijo aquellas virtudes que nosotros necesitamos para acercarnos más y más a Dios. Dios está allí esperando, pero somos nosotros los que no queremos acercarnos a Él. Por eso debemos reconocer que el tiempo es hoy, ya es tiempo de conversión. Con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestro derecho como hijos. Ustedes ahora son hijos, y como hijos, Dios nos manda a nuestros corazones el Espíritu del propio Hijo que clama al Padre, Abba, o sea, Padre. Es decir, que nosotros tenemos un Padre que es Dios, y ese Padre que es Dios quiere que el tiempo que se ha cumplido reconozcamos nosotros que es hoy y no esperemos hasta mañana. Puede ser que mañana estemos tarde. Nadie tiene la seguridad de decir, yo mañana voy a vivir, hoy esta noche yo puedo morir. Deberíamos vivir todos los días de nuestra vida como si fuera el último, pero nosotros vivimos tan aventureros diciendo, yo no me voy a morir hoy, yo voy a seguir pecando, porque la conversión es para los viejitos. Son los viejitos y las viejitas las que van para la iglesia, pero yo estoy joven, yo no necesito convertirme, me convertiré ya viejo. Pero ¿qué le asegura a usted que va a llegar a la vejez? ¿Qué le asegura a usted que va a vivir aunque sea 1 hora más de vida? Nadie le asegura eso. Podemos morir en cualquier momento y debemos reconocer que el tiempo de la conversión es hoy y que tenemos a un Padre que nos ama. Y ese Padre nos ama más que lo que nos aman nuestros padres aquí en la tierra. Y por eso debemos reconocer que Dios está dispuesto a darnos tantas bendiciones, tantas gracias, tanto camino para alcanzar la salvación, tantos sacramentos que nos ayudan a purificar nuestra alma, a reconocer que debemos dejar de perder ese tiempo que hemos perdido, que dicen el tiempo perdido los santos lo lloran, porque nosotros perdemos el tiempo viendo televisión, viendo una serie y no hacemos oración. No queremos buscar invertir el tiempo en nuestra alma, queremos invertir el tiempo solo en el trabajo y somos esclavos del trabajo. Pero el Señor nos invita a que reconozcamos que el tiempo de nosotros aquí en esta tierra es limitado y por tanto, al reconocer que es limitado, debemos reconocer que no tenemos tiempo para perder, porque la vida se nos puede ir en un abrir y cerrar de ojos. Cada vez pasa el tiempo más rápido y decimos, perdí la vida y no busqué la salvación de mi alma. Por eso, hermanos, la primera enseñanza de San Marcos capítulo 1, versículo 15, es no perder el tiempo, porque el tiempo se ha cumplido. Continuemos. San Marcos capítulo 1 versículo 15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca y mucho más cerca de lo que nosotros pensamos, porque muchas veces nosotros mismos alejamos el reino de Dios, lo alejamos y el Señor Jesús nos quiere decir que no está tan lejos como nosotros pensamos, sino que está cerca, muy cerca, porque a veces decimos, ay, yo sí quisiera ser santo, pero los santos, eso está muy lejos de alcanzar la santidad. Los santos hacían grandes cosas, yo también quisiera hacer grandes cosas, pero yo no quiero reconocer que el reino de Dios está cerca, es decir, que en todas aquellas pequeñas cosas que yo puedo hacer
por la salvación de mi alma, por la salvación de la alma de mis hermanos, por alabar y bendecir a Dios cada día desde lo más pequeño, dando gracias a Dios desde un calor, desde un frío, desde una enfermedad, dándole gracias a Dios porque nos da todos esos problemas, permite que pasemos por todos esos problemas para que nosotros aumentemos nuestra virtud. Si nosotros desde eso pequeño, desde ese trabajo que tenemos en nuestro hogar, desde la convivencia con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestra esposa, desde eso pequeño nosotros empezamos a reconocer que el reino de Dios está cerca, entonces la vida no va a ser una desgracia, la vida no va a ser tristeza, sino la vida va a ser una oportunidad de ver cada día las bendiciones de Dios, ese reino, ese paraíso de Dios que está cada vez más cerca en nuestra vida. Simplemente con abrir nuestros ojos nos damos cuenta que Dios nos ha dado unos ojos maravillosos con los que podemos ver sus maravillas, pero muchas veces no los valoramos hasta que nos enfermamos de los ojos. Ahí sí empezamos a extrañar nuestros ojos. Muchas veces oímos tantas melodías, tanta música de los pajaritos, la voz de nuestros seres queridos, y no la valoramos hasta que nos enfermamos. El reino de Dios está cerca, es valorar todas aquellas cosas que Dios nos da, todas aquellas gracias y todas aquellas bendiciones, desde la más pequeña, de la más insignificante que nosotros pensamos, y darle gracias a Dios por ese reino preparado para nosotros, porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros, porque nos ama como si fuéramos las únicas personas que existiéramos bajo la faz del universo. Y el Señor que nos ama quiere lo mejor para nosotros, se preocupa de nosotros, quiere el reino de los cielos para nosotros, pero nosotros somos tan desagradecidos que empezamos a pensar, ay, pero los santos hacían grandes cosas. Y no nos damos cuenta que los santos comenzaron desde lo pequeño, dando gracias a Dios desde la humildad, haciendo oración desde poquito, y queremos rezar mucho, queremos caer en éxtasis, pero no somos capaces de permanecer en los pies del Señor una hora. El Señor quiere que nosotros reconozcamos que el reino de Dios está cerca, y para esto también podemos leer lo que dice San Lucas 17:20. San Lucas 17:20 nos ayudará a entender mejor. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Existen unas personas que se llaman fariseos, que son aquellos que ven el reino de los cielos, el reino de Dios, lo ven lejos. No quieren reconocer las grandiosas maravillas de Dios, que incluso niegan la existencia de Dios y dicen el reino de los cielos, eso se ve tan lejos que eso no existe. Y el Señor quiere que nosotros no seamos fariseos, sino que veamos el reino de los cielos cerca, desde lo más pequeño que nosotros consideramos pequeño, pero es grande, de aquellas bendiciones y aquellas gracias que Dios nos da, aquellos sacramentos que deja la Santa Madre Iglesia Católica para que nosotros los aprovechemos y nosotros los despreciamos. ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Le contestó, la venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. No van a decir está aquí o está allá, y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. El reino de Dios está en medio de ustedes. El reino de Dios está cerca, es reconocer que Dios nos ama, que podemos comenzar a vivir ese cielo, esa constancia con la presencia de Dios, que el cielo es estar con Dios. Ese cielo lo podemos empezar a vivir en esta tierra, reconociendo que todo lo que pasa en mi vida es porque Dios me ama y me lo envía, porque es lo que yo necesito para alcanzar la salvación, y yo desaprovecho las oportunidades. ¿Cuántas veces no escuchamos un buen consejo o unas palabras de aliento que nos invita a hacer oración, que nos invita a leer un libro espiritual, a leer la sagrada palabra de Dios? ¿Cuántas veces no escuchamos una homilía que enciende nuestro amor y nos dan ganas de hacer caridad, de visitar a un enfermo, y nos proponemos hacer muchas cosas? Pero a la hora de cumplir esas cosas son muchas flores, muchos buenos deseos, pero no producimos frutos. El reino de Dios está cerca, es que nosotros reconozcamos que el Señor quiere que nosotros empecemos a dar frutos en esta vida para gozar eternamente del cielo, y que nosotros empezamos a dar la vida por Cristo, a unir nuestra voluntad desobediente con la voluntad de Dios, que es la voluntad obediente a lo que nos manda nuestro Padre Celestial. Y así nosotros reconocemos que el reino de Dios está cerca, si nosotros empezamos a vivir ese cielo aquí en la tierra, reconociendo que Dios todo lo que envía en mi vida, una enfermedad que permite Dios que pase por allí, un problema, son oportunidades para que nosotros tengamos una virtud firme, entonces yo empiezo a gozar de ese cielo aquí en la tierra. Y el Señor quiere que yo reconozca que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios está cerca,
Y nosotros los cristianos deberíamos tener cara de más redimidos, porque Cristo nos salvó y nosotros decimos, sí, Cristo nos salvó, pero somos los seres más amargados, somos los seres más groseros, los seres más mentirosos, los seres más chismosos, los seres más criticones. ¿Qué cuento del reino de los cielos vamos a vivir si nos la pasamos criticando y envidiando al otro? Si no queremos ayudar a nuestros hermanos, si no queremos amar a Dios por sobre todas las cosas y nos hacemos ídolos como el dinero, como perder el tiempo, el celular, el televisor. Perdemos tanto tiempo en tantos ídolos y tantas cosas que le quitan el lugar a Dios, que tenemos que tenerlo en el centro de nuestra vida, y colocamos otras personas, otras cosas, y perdemos ese reino de los cielos. Y si lo perdemos aquí en esta vida, lo vamos a perder también en la otra. Por eso debemos aprovechar la oportunidad que nos da el Señor de la comunión, de la Eucaristía, del perdón por el sacramento de la confesión, que Él lo promete en Juan 20:21, cuando le dice a los apóstoles, la paz esté con ustedes, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Les da la paz por medio de la confesión, les permite que empiecen a vivir ese cielo, esa paz, esa alegría, esa constancia con la unión con Dios, esa unión, esa amistad, esa gracia de Dios que la permite que nosotros la tengamos aquí en la tierra, que nosotros no lo merecemos, pero es una gracia porque es un regalo que Dios nos lo da por su gran misericordia, porque nos ama, porque somos hijos de Él, porque Él permitió que fuera así y porque Él es muy bondadoso. Y nosotros, al reconocer que tenemos un Padre que nos ama tanto, empezamos a vivir ese cielo, esa alegría, ese gozo aquí en la tierra, porque vemos que ya no tenemos que vivir y decir, ya no tengo sentido en mi vida, además me quiero matar porque no tiene sentido en mi vida, sino que reconozco que hay un Dios, un Padre que se preocupa de nosotros y quiere ayudarnos cada día y está dispuesto a darnos muchas gracias, muchas bendiciones, los más grandes manjares espirituales. Pero nosotros debemos reconocer que si Él está dispuesto, nosotros debemos comenzar a trabajar para ser un poquito más dignos de recibir esos dones. Y digo un poquito porque es imposible ser dignos nosotros, tan miserables pecadores, de recibir tantos dones que Dios nos quiere dar. Y nosotros, sin merecerlo, Él es un Padre bondadoso que nos quiere regalar el reino de los cielos. E incluso nos dice, el reino de los cielos está cerca. Y está tan cerca que Él mismo nos dice, en 1 Corintios 6 nos dice San Pablo, al final del capítulo 6 de 1 Corintios, nos dice, ¿no saben acaso que ustedes son templo del Espíritu Santo que habita en ustedes? Es decir, que el mismo Señor quiere habitar en medio de nosotros, en nuestro corazón, en el centro de nuestra alma. Y nosotros lo que hacemos con el pecado es oscurecer esa voz de Dios, esa conciencia, esa luz, la oscurecemos con el pecado y no aprovechamos la oportunidad de acercarnos a Él en la oración para que empiece a iluminar mi vida, para que empiece a creer cada vez más en Él, para que empiece a navegar mar adentro, para que empiece a conocer los misterios del reino. Pero ¿cómo voy a llegar a la profundidad si ni siquiera soy capaz de hacer oración? ¿Cómo llegar a la profundidad si ni siquiera soy capaz de leer la palabra de Dios? ¿Cómo voy a empezar a vivir ese reino de los cielos si ni siquiera sé cómo es el reino de los cielos debido a que no quiero escuchar a Dios por medio de su palabra? Pero hay veces que yo leo la Biblia y parece que no entiendo nada, pero el Señor nos va purificando, nos va limpiando, hace que entendamos sin ni siquiera nosotros saber cómo, porque Dios premia la perseverancia. Por eso debemos ser perseverantes, reconociendo que Él es la verdad y al ser la verdad nunca nos engaña y quiere que nosotros reconozcamos cada día que ese reino de los cielos está cerca y mucho más cerca mientras más nos acercamos a Él, porque Él está allí dispuesto. Solo somos nosotros los que nos alejamos o nos acercamos a Él. Y por eso la invitación del Evangelio, la buena noticia del reino de los cielos, esos misterios que están ocultos, es que el cielo, el reino de los cielos está cerca, que el Señor está esperando que nosotros nos acerquemos a Él en la oración, en la lectura de la palabra, en la caridad, en esos hermanos, en cada hermano que está en las calles pidiendo, en ese hermano que está enfermo. Ahí está el reino de los cielos, ahí está Dios, está cerca, pero debemos acercarnos nosotros con la caridad, debemos acercarnos nosotros con la oración, pidiendo por tantas almas que necesitan la ayuda de nuestro Dios, tanto físicamente como espiritualmente. El Señor quiere que nosotros busquemos cada vez más acercarnos a ese reino de los cielos. Sigamos. San Marcos 1:15. El reino de los cielos está cerca. Renuncien a su mal camino. El Señor quiere que nosotros renunciemos a nuestro mal camino. Y hay veces que el camino es tan malo que no nos damos cuenta de que estamos por un mal camino. Y pensamos, yo no tengo pecado.
Yo no tengo nada que arrepentirme. Y no nos damos cuenta que los santos, mientras más santos eran más humildes y se reconocían miserables pecadores. Cuánta humildad le había dado Dios, y es porque ellos le habían abierto las puertas al Señor, a la luz, y habían visto cuánta oscuridad hay en el hombre, que no quiere hacer la voluntad de Dios, sino que quiere hacer lo que Él quiere, que no es capaz de aguantar un calor por amor a Dios, que se queja del calor, que se queja del frío, que se queja de que le duele la cabeza, que se queja de todo, y no es capaz de alabar a Dios incluso en ese dolor. Y el Señor quiere que nosotros renunciemos a nuestro mal camino. Y una cita que nos ayudará a hablar sobre renunciar al mal camino, Isaías 55:6. Isaías 55:6 nos va a explicar el Señor claramente cómo podemos renunciar a nuestro mal camino. Busquen a Yahvé ahora que lo pueden encontrar. Lo primero es reconocer que el tiempo en nuestra vida es limitado, que debemos buscar a Dios ahora que lo podemos encontrar. Es decir, que debemos aprovechar ahorita que estamos en esta tierra para trabajar por la salvación de nuestra alma, para trabajar por buscar al Señor, para trabajar por crecer espiritualmente, para trabajar por convertirnos cada vez más a Él. Pero si no aprovechamos la oportunidad que Dios nos da de buscarlo aquí en esta vida, entonces no vamos a estar con Él en la otra vida, en la eternidad, porque Dios, al ser amor, no nos obliga, nos da libertad, y Él nos da libertad para que estemos con Él en este mundo o lo rechacemos. Él nos deja libres, Él no nos obliga, Él nos ama, y al amarnos tanto nos da esa libertad. Pero si nosotros lo rechazamos y no buscamos al Señor en esta vida, entonces no estamos buscando los bienes que nos ayudarán a convertirnos. Entonces no estamos renunciando a nuestro mal camino, sino que perseveramos en ese mal camino. Y el Señor quiere que lo busquemos, porque si lo buscamos es como el mismo Dios que nos está diciendo: si ustedes me buscan, van a recibir todas las gracias del mundo. No hay pérdida en buscar al Señor. Es la mayor ganancia que puede recibir una persona aquí en esta vida y en la otra. Y nosotros rechazamos buscar a Dios. Nosotros no queremos convertirnos en nuestro mal camino, perdiéndolo todo, absolutamente todo, pero no nos importa. Y vivimos indiferentes. Y vivimos indiferentes ante la perdición de tantas personas que están muriéndose de hambre espiritualmente. Tantas personas que es como ver a una persona que esté amarrado por cadenas ante un tronco, y al frente de esa persona hayan muchos manjares exquisitos, mucha comida que puede comer y alimentarse esa persona para saciar esa hambre. Y nosotros, en vez de hacer oración para que el Señor ayude a esa persona a liberarse de esas cadenas, que es el diablo que lo tiene amarrado ahí a merced de su voluntad, perdiendo esa alma, perdiendo esas gracias, esos manjares que Dios tiene preparado para que esa alma coma, nosotros vemos a la persona ahí en el pecado y no nos importa, y no nos damos cuenta que está perdiendo tantas gracias que la salvación de Dios le puede dar, que lo puede liberar de esa esclavitud del pecado, y nosotros vivimos indiferentes y no nos preocupamos, y no solo preocuparnos, sino que no trabajamos por buscar la salvación ni siquiera de nuestra alma. ¿Qué vamos a buscar la salvación de otras almas? No nos importa, pero sí nos va a importar cuando en la otra vida veamos todas las cosas como Él, cuando veamos a Dios tal cual es, y cuando veamos que perdemos la oportunidad de estar con Él por el miserable pecado que era tan efímero, que era tan corto. El camino de conversión es que yo renuncie a todo el mal camino, que yo renuncie a esas cadenas que me lastiman, que me hacen daño, y que comience a gozar de esos manjares exquisitos que está dispuesto el Señor a regalarme cada día, porque cada día el Señor está dispuesto a darnos miles de bendiciones, pero nosotros somos tan egoístas con el tiempo que ni siquiera le dedicamos un minuto a hacer oración, ni siquiera 15 minutos, mucho menos una hora como debe ser, porque estamos muy ocupados y perdemos tantas gracias, tantos dones que Dios nos quiere dar, y no queremos renunciar de nuestro mal camino, porque no queremos confesarnos de hace muchos años, porque preferimos la cadena del pecado, preferimos estar en los vicios, en la mentira, en el chisme, en el egoísmo, en la avaricia, en la vanidad, en el orgullo, en la soberbia, en tantos pecados de pereza, de lujuria, la pornografía, la masturbación, tantos pecados de ira, la rabia, tantos pecados de el desenfreno, como hombre con hombre, mujer con mujer, tantos pecados de adulterio, fornicación, todas esas cadenas, todas esas esclavitudes que hacen perder nuestra alma y vivimos tan indiferentes como si no nos importara. Renuncien a su mal camino, es lo que dice el Señor. Debemos renunciar a todas aquellas cosas, que ¿cuál es el final de todos los pecados?
la tristeza, la soledad, la peor desgracia del humano. Muchas veces pensamos, yo tengo vicios y no me va a pasar nada. ¿Y por qué no vemos los ejemplos que nos da Dios en la vida? ¿Cómo terminan las personas que tienen vicios y que no quieren salir de allí? Terminan en las calles, solos, sin los familiares, queriendo salir de allí, porque usted le pregunta, ¿usted quiere salir de allí? Sí, pero no puedo, porque no quiso fortalecer su voluntad, porque no quiso renunciar a su mal camino, cuando ya es tarde. Y todavía incluso allí en ese estado, Dios puede hacer el milagro de que salga allí, de ese pecado, pero nosotros no somos capaces de pedirle a Dios que libere a esa alma de tantos pecados, de tantas ataduras que los tiene el diablo. Y no somos capaces ni siquiera de ver las ataduras en las que estamos nosotros. Y no queremos cambiar, no queremos convertirnos antes de que sea demasiado tarde. Busquen a Yahvé ahora, que lo pueden encontrar. Llámenlo ahora, que está cerca. Que el malvado deje sus caminos. ¿Cómo llamamos a Dios? Por medio de la oración. Llámelo ahora, que está cerca. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse de su mal camino. Es tiempo de conversión. Y ahorita más que nunca, que tantas personas se acercan a la iglesia, es la oportunidad de nosotros para decirle a esas personas que perseveren, o incluso nosotros mismos, si nos acercamos a la iglesia, no es por casualidad, sino es porque Dios sabe que el tiempo se ha cumplido, que debemos renunciar a ese mal camino antes de que sea demasiado tarde. Y si nosotros empezamos a llamar a Dios ahora que está cerca, entonces empezamos a hacer oración y nuestra vida va a empezar a tener un cambio radical, poco a poco. Pero empezamos a hacer el esfuerzo cada día por aumentar nuestra oración, cada día por aumentar nuestra lectura de la Biblia, cada día por aumentar nuestra frecuencia a los sacramentos de la confesión, de la comunión, de la Santa Misa, del rezo del Santo Rosario. ¿Por qué no nos acercamos a tantos caminos, tantas gracias, tantas cosas que dejó Dios en la Santa Madre Iglesia Católica para acercarnos a Él? Que el malvado renuncie, que el malvado deje sus caminos y el criminal sus proyectos. Vuélvanse a Yahvé, que tendrá piedad de ellos. A nuestro Dios, que está siempre dispuesto a perdonar. Dios siempre es amor, es el amor de los amores y permite que nosotros nos acerquemos a Él. Siempre está dispuesto con los brazos abiertos esperándonos, como el hijo pródigo y ese papá que era misericordioso, que era amoroso. Él es nuestro Padre, es nuestro Dios, sabe nuestros defectos y nuestras debilidades y quiere que nosotros abandonemos ese mal camino. Él quiere abrazarnos, pero quiere primero que nos limpiemos, que nos arrepintamos, que nos cambiemos ese traje cochino, sucio que tenemos del pecado para poder acercarnos cada vez más a Él. Y mientras más limpio estamos, mientras más buscamos la limpieza de nuestra alma y más buscamos la limpieza del alma de nuestros hermanos, entonces más nos podemos acercar a Él, entonces más podremos gozar de nuestra vida y vamos a seguir teniendo problemas, claro que sí, y podemos ser como los santos, los más desdichados a los ojos del mundo, pero personalmente ellos sabían que eran los más felices porque tenían algo que nadie les podía quitar. Podía ser que eran los más enfermos, que eran los más pobres, que eran los más desdichados, pero ellos tenían a Dios, la perla más preciosa que puede existir, el tesoro más grande que puede existir en el universo, en esta vida y en la otra, a Dios, esa amistad con Dios, esa unión con la voluntad de Dios, que ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí, como decía San Pablo. Y por eso nosotros, queridos hermanos, para poder llegar a esa unidad con Dios, debemos renunciar a nuestro mal camino, como continúa diciendo San Marcos: renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Tiempo de conversión, tiempo de dejar de ser incrédulos y empezar a ser creyentes. ¿Y cómo podemos empezar a ser creyentes? Porque muchas veces decimos, yo quiero creer, pero no puedo. Yo quisiera tener fe, pero no la tengo. Pero el Señor dice que para que nosotros empezamos a creer es como cuando empezamos a nadar. ¿Cómo empezamos a nadar? Empezando a mover los brazos en el agua. ¿Cómo empezamos a caminar? Empezando a dar pasos y gateando. Y no puede ser que nos caigamos, pero seguimos perseverando hasta el final. Asimismo, para nosotros empezar a creer, debemos leer en qué debemos creer. ¿Y en qué debemos creer? En lo que dice la palabra de Dios, siempre guiados por la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. Pero ¿cómo podemos entender qué es lo que debemos creer? Leyendo la Biblia, leyendo las Escrituras, haciendo oración,
pidiéndole al Señor la gracia de poder entender cada vez más la Escritura y no desanimarnos como un niño que no se desanima porque se cae y va a decir ya nunca voy a caminar, sino que se levanta y sigue caminando y se vuelve a caer y sigue caminando y ya puede ser que esté más grandecito y salga corriendo y se vuelve a caer, pero él sigue caminando. Así nosotros debemos perseverar luchando, leyendo todos los días. El Señor premia la perseverancia. Por eso debemos rezar, debemos leer la palabra de Dios. Un día con ganas y un día sin ganas. Son 2 días que tengo que hacer oración, son 2 días que debo leer la palabra de Dios, son 2 días que yo debo acercarme a las cosas de Dios y así yo empiezo a creer en esa buena nueva, en esa buena noticia y así yo no voy a estar deprimido por tantas malas noticias que me da el mundo, sino que yo empiezo a creer en esa buena noticia, en esa noticia que necesita mi vida para mejorar cada día, en esa noticia que necesito para salir de la depresión, de la angustia, de la soledad, de la tristeza, para salir del pecado. Y la mejor forma es la palabra de Dios, porque Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos va a explicar un poquito acerca de esa buena noticia en la que debemos creer. Hebreos 4:12. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. En efecto, esto es así, esta es la verdad absoluta que no cambia. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, significa que Cristo vino al mundo cumpliendo la voluntad de Dios y fue ese el camino que quiere que nosotros sigamos toda nuestra vida y quiere que nosotros hagamos vida en nuestra vida y es eficaz, es decir, que hace lo que tiene que hacer, que así como dice Isaías 55:10, así como cae el agua en la tierra y da fruto, así es la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí con las manos vacías. Al leer la palabra de Dios empieza nuestra vida a agarrar fruto, a dar fruto. Empezamos nosotros a entender qué es lo que debemos hacer. Cada día empezamos a mejorar porque esa palabra es viva, es eficaz, hace lo que tiene que hacer. Nosotros leemos y así no entendamos. El Señor hace milagros, hace maravillas en nuestra vida porque nosotros empezamos a creer en esa palabra de Dios y empezamos a creer a pesar de que nos cueste, a pesar de que en nuestra mente no entendamos cómo Dios va a cambiar nuestra vida leyendo la Biblia. Si yo hago el esfuerzo de perseverar leyendo la palabra de Dios, cada día voy a tener más fe, cada día va a aumentar mi fe y empiezo a creer cada día más en la buena noticia del Señor. Es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu. La palabra de Dios es como una espada, es penetrante como una espada. Es decir, que cuando yo encuentro aquello que es malo en mi vida, eso me va a cortar, eso va a empezar a quitar ese pecado, va a empezar a penetrar en mi alma, vamos a reconocer qué es lo que está mal, qué es lo que me aparta de Dios, qué es lo que hace daño en mi vida. Empiezo a buscar mejores amistades, aquellas amistades que me acercan a la santidad, empiezo a profundizar mi oración, empiezo a entrar cada vez más en esa alma, como decía Santa Teresa de Ávila, esas moradas donde está Dios esperándonos en el centro de nuestra alma. Empiezo a profundizar en las Sagradas Escrituras, empiezo a profundizar en la oración, empiezo a remar mar adentro y esa espada va a cambiar mi vida y va a haber un cambio radical en mi vida, que ya no voy a ser el mismo que siempre caí en el mismo pecado, sino ahora soy el que se cae y se levanta y empieza a luchar por no volver a caer, el que tiene un propósito de enmendarse de sus pecados, el que busca la salvación de su alma, el que busca amar a Dios por sobre todas las cosas sin interés, el que busca un amor sincero con Dios porque sabe que es la fuente de todos los bienes y es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida, es el mejor servicio, es la alegría más grande. Buscar al Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si nosotros no buscamos esa palabra de Dios, no buscamos creer en el Evangelio, en la buena noticia, entonces perderemos todo. Pero también dice que es espada de doble filo, porque así como el Señor nos da bendiciones, también por esa palabra de Dios pasamos por preocupaciones, pasamos por trabajos, pero esos trabajos son para cada vez más crecer en la virtud. Y por eso debemos perseverar en la lectura de la palabra de Dios. Y ese doble filo significa porque nos da muchas alegrías, muchas gracias, muchas bendiciones, pero también nos trae muchas críticas, que puede ser que cuando comenzamos a leer la Biblia nos empiezan a criticar y digan, ay, mire santurrón, mire cómo empezó a leer la Biblia, tan pecador que es que va a leer usted la Biblia, ay, bobarrón, perdiendo tiempo leyendo la Biblia, nos empiezan a insultar, a criticar, pero yo me doy cuenta que es Dios
que quiere que crezca en la humildad y sigo leyendo la palabra sin contestar nada a las críticas, sin creerme más que los demás porque me critican, sino simplemente con humildad, empezando a aceptar todas esas cosas que Dios permite para mi crecimiento personal. Y penetra hasta donde divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel a quien rendimos cuentas. Es decir, que esa palabra de Dios llega hasta lo más profundo de nuestro ser y no hay criatura que pueda resistir. Por eso, queridos hermanos, debemos leer la palabra de Dios, y si hay un familiar o una persona a la que queremos ayudar, no hay mejor forma que ayudarla leyéndole la palabra de Dios, porque sin saber cómo el Señor va a cambiar la vida de esa persona que está en el pecado, la va a ayudar a salir de él. Pero por eso debemos llevar esa prédica combinada con la oración, para que esa palabra lleve más fuerza, y debemos ser perseverantes y también aceptar la voluntad de Dios, que la conversión de esa persona que nosotros queremos es cuando Dios quiera, no cuando nosotros queramos, pero busquemos la conversión de nuestra alma todos los días, porque el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse de su mal camino y crean en la buena nueva. Bueno, queridos hermanos, los invito a que sigamos perseverando en este camino, que sigamos buscando la santidad, para que así algún día, Dios mediante, podamos vernos allá en el reino de los cielos y disfrutar de esa presencia de Dios, porque hemos tratado de luchar en esta vida, perseverar en tantas gracias y tantos dones que Dios nos da. Pero pidámosle al Señor esa gracia y pidámosle también a la Madre Santísima, la Virgen María, que interceda por nosotros, para que nos ayude a convertirnos cada día más hacia su Hijo, a Jesucristo, y que podamos cada día buscar más la salvación de nuestras almas y la salvación de tantas personas que necesitan de Dios, y empecemos a predicar, a difundir la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, nos veremos, si Dios quiere, en un próximo video.